Hola, buenas, ¿qué tal? Pues vamos a hacer lo que había comentado en el vídeo anterior de seleccionar algunas de las fotografías tomadas con esta Pentax Q y analizarlas un poquito, ver cómo se comporta la cámara, ver cuáles son sus ventajas y también, por supuesto, ver cuáles son sus limitaciones, ¿no? Hacer la selección de 2 años fue un poquito complicado. Hice una criba y básicamente lo que pasó es de que dejé material suficientemente amplio como para 2 videos y no solo para uno. Entonces creo que voy a dividirlo en dos, colocando aquí fundamentalmente unos pocos retratos y después un trabajo que estuve desarrollando a nivel como tomar foto de calle y de arquitectura y de estructuras más o menos sin figuras humanas, sin personas y nada, ¿no? En el segundo video pues veremos más fotografía de calle en el estilo tradicional, como se entiende la fotografía de calle, ya con fotografías de personas, ¿no? Eh, Vamos a empezar con esta fotografía, que es una fotografía, un retrato de mi padre. Creo que esta es interesante para ver cómo se comporta la cámara en particular con ISOs altos en iluminaciones regularmente pues a media luz, ¿no? Esta está tomada en la foto en la tarde, en exterior, casi pues en el ocaso, más o menos, en invierno, ¿no? Eh, yo creo que da un buen contraste, está muy bien, pero sí se puede notar, sobre todo en las áreas grises de la pared, un poquito de ruido, un poquito de limitación, ¿no? Y esta es una de las cuestiones que yo ya comentaba en los otros videos, de una de las limitantes más específicas es esta. Ahora bien, y este retrato está tomado con el 8.5 milímetros f1.9, aunque este está a una f más cerrada. Bueno, y de hecho cabe aclarar que el, la apertura de este lente prime que el 8.5 milímetros va de 1.9 a 8, a f8, no tiene más allá de f8. En el caso de esta fotografía en particular, pues y que el 8.5 se convirtió en uno de mis objetivos pues favoritos, pues sí tiene la gran ventaja de que realmente el objetivo que vuelve a esta cámara hiper portable, ¿no? Es decir, ya de por sí tiene un tamaño muy portable, con esto prácticamente la puedes poner sin ningún tipo de problema en tu bolsillo. Eh, bueno, como ya dije, ahí está el comportamiento del ISO en las zonas oscuras. Y pues no creo que haya mucho más que decir de esta fotografía. Este es el segundo retrato. Este es de mi pareja. Aquí creo que, bueno, dos cosas que se pueden señalar de esta fotografía. Bueno, la primera de ellas es que, bueno, está tomada con flash, ¿no? Y es el flash que viene integrado directamente en la cámara, aunque tenga la zapata para montar un flash externo. Lo cierto es que con un flash externo se vería la cámara un poco desbalanceada por el tamaño tan pequeño que tiene, pero este es con el flash tan simpático que tiene, que picándole un botón sale y bueno, tiene la ventaja de que al elevarse el flash pues no vas a tener ningún tipo de problema con la situación de que si tienes un teleobjetivo o si tienes algo que pueda estorbar en la iluminación, ¿no? Debo decir que esta es una de las pocas fotografías que no están tomadas con el 8.5 milímetros. Este está tomado con el lente denominado Zoom 2, que es estándar zoom de 5 a 15 milímetros. El equivalente en la Q7 es un 2370, ¿no? Esta foto está en el 5 milímetros, es decir, con la focal más amplia, con el mayor radio de amplitud focal, que es un equivalente a un 23 milímetros. Ahora, yo sí quiero que noten ustedes el viñeteo que hay dentro de la fotografía, que es algo que ya comenté en el video anterior. Aquí no están aplicados porque, por un lado, creo que le agrega un tono así un poco más curioso o extraño a la fotografía, el hecho de que no estén aplicadas las correcciones del perfil del lente
en la postproducción o la edición, ¿no? Entonces vemos una distorsión importante, por ejemplo, en la línea de la silla, sí se ve pues bastante acusada la distorsión, y el viñeteo en las esquinas es bastante evidente. Esto es, como ya lo dije, porque es un zoom que después se adaptó a la Q7, que es un sensor ligeramente más grande y genera este tipo de comportamientos. Si le aplicamos las correcciones de perfil, sí se arregla, pero pues quizá en este caso pierde un poquito, porque como se trata de un retrato y se trata de resaltar algunos elementos por encima de otros, si es una cuestión de arquitectura, como veremos en ejemplos más adelante, ahí sí se vuelve muchísimo más molesto, porque las líneas ya no son lo que te gustaría que se convirtieran las líneas. De hecho, si vemos la línea de la puerta en la zona izquierda de la fotografía, pues está realmente bastante abombada, ¿no? Ese tipo de comportamientos podemos esperar sin la corrección de los lentes, ¿no? La tercera fotografía, bueno, aquí ya podemos ver otro tipo de cosas, que es el comportamiento de los ISOs altos. Esto es más alto aún que la primera fotografía. Este es ya en 1600 en ambientes pues básicamente muy muy oscuros, ¿no? Esta es una fotografía que yo al momento de tomarla empezó a guiarme a realizar algún tipo de exploración y ensayos hacia ese sentido, y fue una de las cosas que me empezó a gustar de esta cámara. Es verdad que como ya dije, los comportamientos del ISO son muy limitados. El problema de aquí es que, bueno, como ya dije, soy un fotógrafo basado en Monterrey. En la noche, que es una de las cosas que yo quería salir a capturar, pues bueno, andar por ahí con una reflex de cualquier tipo de calidad, llámese de Sony, Canon, Nikon, lo que tú quieras, andar por ahí en la calle en la noche con una reflex, pues yo de plano lo desaconsejaría. Yo lo he hecho, pero si lo haces con nunca acabas de sentirte cómodo, siempre estás más bien como a la defensiva, es más bien lo haces única y exclusivamente porque ya sabes qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y de hecho, y eso hay que comentarlo, esta cámara, la Pentax Q, precisamente me sirvió para explorar, y después si veía algo interesante, sobre todo en estas cuestiones donde uno puede volver a los sitios y buscar la fotografía de tal manera como la buscas, pues ya podía con más cuidado, sabiendo a lo que voy, ya llevar un equipo un poquito más profesional, ¿no? Esta otra fotografía, pues en realidad es parte de la exploración que dije que inicié a partir de la anterior. Lo que me interesaban, pues obviamente eran las flechas, el desarrollo de las líneas. Sin embargo, pues la calidad de la fotografía como tal, lo que me entrega la máquina, pues sí vemos demasiado ruido, sobre todo en el área en donde incide una luz de una farola. Vemos la luz no es nítida, pues viene acompañada de un montón de ruido que sí la ensucia un poco. O sea, yo creo que esta fotografía tiene calidad suficiente para pasar, pues no sé, a través de una red social y demás, pero ya para una cosa un poquito más selecta, pues ya no está tan fácil utilizar este tipo de resultados, ¿no? A nivel técnico. Como digo, esta exploración era una exploración que se tenía que llevar a cabo con esta cámara, porque pues es portable, la puedes echar en la bolsa, al sacarla y hacer la fotografía no te estorbaba mucho y no llamabas mucho la atención al ser tan pequeña, ¿no? Pues la gente igual puede asumir que estás manipulando un celular o algo, o una cámara compacta de estas que nadie quiere, esas viejas Sony Cybershots o algo por el estilo, ¿no? Esta otra foto, mismo caso, misma exploración. Como ya digo, estoy buscando las flechas. Estaba
De hecho, esta fue la segunda foto de que tomé con flechas y empecé a notar el patrón, a notar las líneas y demás, y empecé a explorar un poquito ya después más a nivel consciente, ¿no? Pero bueno, de nuevo tenemos la misma sensación en donde pues los negros están muy limitados, la luz al caer, los grises están llenos de ruido y hace que pues más allá de que la fotografía pueda o no ser buena, sí tiene una utilización limitada, ¿no? Esta otra fotografía también está hecha con el 8.5. Todas las anteriores, excepto la del retrato con flash, están hechas con el 8.5. Esta fotografía está realizada con el 8.5. Este es un viaje que realicé a Madrid. Este está creo que en Lavapiés. Es un homenaje a un soldado o algo así que está en la ciudad de Madrid. Y bueno, me parece una foto interesante también porque está tomada con un... bueno, es el comportamiento precisamente del 1.9, y esto es lo interesante, a apertura 1.9 con ISO 100 a una velocidad importante porque prácticamente iba al vuelo. Esto, por cierto, abajo estaba saturado de gente, por eso está un poquito elevada la toma. Incluí ahí el edificio, estaba saturado de gente porque creo que era un domingo de rastro, es decir, un domingo que ahí abajo ponen como un mercado urbano ahí muy largo, y abajo estaba lleno de gente, ¿no? Entonces yo prácticamente iba caminando, no podías detenerte porque la gente te estaba llevando, y realicé esta fotografía pues casi al vuelo, ¿no? Entonces estamos hechos a 1600 de velocidad con un ISO de 100, entonces se comporta bastante bien. Lo interesante es de que está en la apertura 1.9. En esta apertura 1.9 vemos que pues básicamente la nitidez es pues más que aceptable, está muy bien, se mira perfectamente el desarrollo de todos los de todos los elementos, y el contraste es más que bueno. Esta otra fotografía, bueno, esta también es dentro del viaje de España. Es un Snapchat de un par de gemelos idénticos que entraron a un vagón y se sentaron prácticamente enfrente mío, y pues saqué la cámara sigilosamente y les hice esta fotografía. Y este es uno de los ejemplos, y por eso lo incluí aquí, porque es uno de los grandes ejemplos de ventajas que implica esta cámara. Es decir, tener la posibilidad de que tú de tu abrigo, sin que prácticamente nadie se dé cuenta, sacas una cámara, y de hecho sin llevártela a la cara, prácticamente nada más apuntando ahí un poco con la pantalla de la propia cámara, ver, encuadrar y disparar, pues es una gran oportunidad, ¿no? Hay muchas, o sea, yo no podría hacer esta cámara con una reflex, eso es imposible, ¿no? Bueno, sí se podría, pero bueno, tendría otro costo social, otra dinámica, y podrías estropearla por el simple hecho de empezar a maniobrar para sacar la cámara. Otra de las cosas que se señalar aquí es de que está en un ISO 3200, es decir, de hecho el 3200 para mí es el tope máximo. Después de 3200 se hace realmente algo muy muy malo. Pero lo que yo creo es de que aquí se comporta relativamente bien, sobre todo porque las sombras están limitadas. En la medida en que las sombras estén limitadas, el ISO alto va a aguantar un poquito más, ¿no? Si hubiera más grises o si hubiera más sombras, pues realmente hubiera sido una toma muchísimo más sucia, pero en el momento en que tienes una iluminación suficiente de parte de las luces del transporte público y tú operas la cámara, la operé hacia una velocidad de 320 en un interior, porque pues no quería que saliera movida ni por mi trepidación, porque no podía enfocar correctamente, no podía encuadrar ni sostener la cámara correctamente, además de que estábamos en el metro moviéndonos. Estaba la cuestión de que quería congelar el movimiento también de los propios sujetos, entonces sí tenía que tirar a 320 o incluso a 500. Pero yo creo que el comportamiento del ISO en este caso, si hay buena iluminación, está más que bien, ¿no? Entonces esa es otra de las cosas que vale la pena señalar, que en la medida en que haya buena iluminación podemos forzar un poco más el ISO
porque las luces se rescatan bien, más no así, como ya lo hemos visto en otros ejemplos, las sombras, ¿no? Bueno, aquí pasamos a otra cosa completamente. Esto es ya un registro que empecé a desarrollar y que me fue llevando hacia otros lados, ya más hacia la fotografía un poco más de calle. Este es un registro sobre todo de las zonas industriales de Santa Catarina, en donde pues me desarrollo y trabajo por lo general. Y bueno, aquí como podemos ver está tomada con el 8.5 también. Y lo interesante, o más bien lo recargable, es de que aquí sí apliqué los filtros de lente, porque si no la línea de la barda, que es pues la fundamental que queremos leer y que nos va guiando a través de la fotografía y que nos cuenta la negrura y la cuestión ahí de pesadumbre o de pobreza o de marginalidad, es la línea recta, la dureza de esa línea es la que hace esta fotografía con el cerro detrás ahí como marcando algo, ¿no? En esta otra fotografía pues tenemos los espacios centralizados de los suburbios, en este caso del poniente de Monterrey, en Juárez, Nuevo León. Quizá lo relativamente interesante a nivel técnico pues está en el desarrollo de la línea del poste que tenemos en el extremo derecho de la fotografía y que proyecta la sombra. La cuestión ahí del el poste pues quizá no se ve todo lo recto que debería, a pesar de que ya están aplicados las correcciones del lente, ¿no? Esta otra fotografía, bueno, pues este es de nuevo, estamos en los espacios industriales de Santa Catarina del Poniente de la ciudad. Pues yo creo que se comporta bastante bien la cámara. Ahí estoy trabajando con un ISO 800 y a pesar de trabajar con el ISO 800, pues nos entrega algo bastante nítido en general. Como ya digo, esta cámara con ISOs altos se comporta mejor con las luces que con las sombras. Ahora bien, estamos, y eso hay que comentarlo, estoy dentro de una empresa. Por lo general las empresas no son muy amigas de que alguien tome fotografías dentro de sus espacios, ¿no? Entonces lo que tenía que sacar la cámara y no tomar muchas medidas para que hubiera poca trepidación. Entonces por eso prefiero trabajar a velocidades muy altas como esta que estoy a 800, ¿no? Trabajando. Entonces te permite pues una visión un poquito más panorámica y más rápida, ¿no? Una actuación rápida, el ISO se comporta bien, afuera, arriba el espacio quemado, pero era parte de la idea de tener un cielo como una especie de pintarrajeo, ¿no? Sobre una pared, ¿no? Y no estos cielos de profundidad, sino cielos de superficie. En esta otra fotografía, bueno, también trabajando a velocidades importantes. Incluso en esta tengo el ISO bastante más bajo, pero pues estoy a pleno sol, a pleno golpe. También en la edición, de hecho aquí sí bajé algún tipo trabajé un poco las luces, las sombras sobre todo para bajarlas un poquito más, porque sí salió un poquito quemada esta foto, pero traerla a la sombra no es nada difícil. Y bueno, el comportamiento creo que está bastante bien. Además, al trabajar con una apertura 6.3, pues la nitidez está perfecta, ¿no? Bueno, en esta otra foto ya no estoy trabajando con el 8.5. Aquí estoy usando de nuevo el estándar zoom, utilizando a 9.7 milímetros. Y pues recogiendo esta especie de fragmento también dentro de los espacios industriales de Santa Catarina y recogiendo las líneas, intentando que queden rectas, cosa que no es nada fácil con esta cámara, como ya dije, y fue algo con lo que estuve batallando. Aquí están aplicados por supuesto los filtros de corrección del lente y pues poco más que decir, ¿no? Trabajé con un ISO al 100, lo más bajo, con la apertura un poco cerrada y la velocidad muy lenta.
Y la última foto de esta serie, aquí ya muestro cómo se ven un telefoto, ¿no? Que este es el equivalente a un 29 milímetros, que pues estamos hablando de alrededor de un equivalente en full frame, sería pues yo creo que por lo menos un 150 o un 135 milímetros aproximadamente. Y lo que vemos pues en primera instancia es esta como especie de depósito de agua, y de fondo el cerro de El Obispo en García. Esta es la zona también poniente del Monterrey en García, ¿no? Yo creo que también aquí se comporta bastante bien, sobre todo tomando en cuenta la apertura. Estamos trabajando a f8, velocidad a 200. Como estás trabajando con telefoto, lo mejor es asegurarse de evitar la trepidación. Y el ISO, pues a 200 se trabaja bastante bien. Yo creo que este es un primer acercamiento para que ustedes puedan ver de primera mano cómo se comporta la cámara, cómo te permite utilizar versatilidad para trabajar con un equipo tan pequeño. Y de nuevo, a pesar de las limitaciones que ya expliqué, y sobre todo en las escenas oscuras, a pesar de ello, pues creo que es una cámara que bastante, de forma bastante digna, rinde, aunque luego ya tiene sus limitaciones. La cuestión de la distorsión no es poca cosa, sobre todo cuando, como digo, cuando estás trabajando y buscando las líneas de estructuras y cuestiones así, sí se vuelve a veces un poquito difícil conseguirlas. En el caso del poste de la fotografía interior, pues una línea tan extrema hacia la derecha o hacia la izquierda o en los costados, pues siempre va a ser una lata, y en este caso pues se demuestra, ¿no? Entonces en el siguiente video voy a hacer una descripción un poquito también detallada sobre estas cuestiones, ya con el desarrollo de fotografía callejera, que fue la que me llamó a partir de estas exploraciones.